Pero vamos a la palabra entonces, Nehemías capítulo 6, vamos a considerar un tema, por supuesto el título de este tema es Construyendo las murallas espirituales. El orden bíblico es primero lo espiritual, después lo material. El mundo considera todo al revés, primero lo material, después lo espiritual, pero en el orden bíblico primero es lo espiritual y después viene lo material. Por lo tanto, eso está en 1 Corintios 15, no tiene que ver con este tema, se los largo como para que después lo analicen, pero vamos a ver el libro de Nehemías capítulo 6. Este libro impactó mi vida y por supuesto la vida de Nehemías, este gran constructor de murallas, pero vamos a entender por qué él decidió construir una muralla y por qué es este tema hoy en particular, porque hay vidas que no tienen ninguna muralla espiritual a su alrededor y hay consecuencias, las vamos a ver en estas tres que vamos a considerar inmediatamente, pero vamos a leer el capítulo 6. Por favor, si me siguen en la lectura bíblica, busquen en su Biblia Nehemías capítulo 6, en mi Biblia página 673, tengo entendido que en otras versiones está en la 400 y pico, pero busquen por favor y sigan la lectura en este pasaje. Dice así la palabra de Dios: Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, siempre van a haber enemigos de diferente índole, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Miren qué insistente era el enemigo. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. No solamente de palabras, sino por escrito le enviaban las invitaciones a Nehemías. Versículo 6, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, esto es un rumor, se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meteabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vienen o vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera del mal nombre con que fuese yo infamado. Hasta aquí leemos. Doy por sentado que muchos de ustedes ya conocen la historia de Nehemías, el gran constructor. Él fue comisionado por Dios, por supuesto, para levantar murallas en una ciudad que estaba totalmente destruida, Jerusalén. Y Dios le dio esta comisión, Dios le dio este encargo, esta changuita. Pero vamos a ver qué sucede cuando no hay murallas, cuando faltan las murallas alrededor de una vida, alrededor de una familia, alrededor de un negocio, alrededor de una casa, de un emprendimiento, de un ministerio, de una célula. Lo primero es caos, un lugar sin control ni orden, o mejor dicho, el control lo tiene alguien que quiere que siga el desorden, caos. Hay una situación caótica alrededor, no hay orden, es como que todo está dado vueltas. Hay una situación totalmente al revés, no hay ton ni son, hay situaciones que dan lugar a vivir un caos en la familia. La segunda cosa es peligro expuesto. Este peligro tiene que ver con que
se está expuesto al saqueo y a la destrucción. ¿Por qué? Porque las ciudades tenían que tener una muralla y esa muralla protegía. Y no eran una parecita medianera de 15 o de 45, eran paredes hasta de casi 6 metros de ancho. Inclusive vivía gente en las murallas. Había mucha gente circulando por la muralla y viviendo allí. Por lo tanto, eran paredes protectoras, verdaderamente fortalezas por las cuales no podía filtrarse el enemigo. Y estas murallas no estaban en estas ciudades, como también faltan en algunas familias, en algunas vidas, que son afectadas por diferentes ataques, por diferentes peligros, diferentes amenazas, y personas que sufren, por supuesto, porque no tienen ningún tipo de vallado de protección a su alrededor. Pero estas murallas tienen que ser levantadas, y aquí vamos a ver cómo. Y la tercera cosa es sin la identidad de Dios. En el caso nuestro, la identidad la pone Dios, y Él pone la paz, el gozo y todo lo que nosotros necesitamos para vivir victoriosamente. Y eso se nota porque el sello de Dios está sobre una vida, sobre una familia, sobre un ministerio. ¿Por qué? Porque Dios está reinando y gobernando allí. Pero si no está esa identidad de Dios, ¿qué otra identidad puede haber? ¿O qué otra entidad puede haber? Cuando no está Dios, ¿quién está? Indudablemente el diablo, Satanás. La Biblia lo dice claramente y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no darle lugar. Pablo dice: no ignoren las artimañas del enemigo, no le den lugar. Y este lugar se le da cuando no hay murallas de protección alrededor de una vida, y estas murallas tienen que ser espirituales para que no haya ninguna filtración enemiga y pueda afectarnos el maligno. 4 motivaciones vamos a ver para construir las murallas. No hay duda que para construir algo tenés que estar motivado. Para lograr algo tenés que estar motivado. Hay gente desanimada, deprimida, no tiene ganas de nada, inclusive ni de vivir. Sin embargo, la persona motivada tiene esperanza, ganas, fuerza, vida y quiere lograr el objetivo que Dios le ha trazado. Y está todos los días realmente lleno de ese entusiasmo que le hace seguir firme la carrera. Por eso, Nehemías, yo veo claramente, hay muchos más, por supuesto, pero veo 4 motivaciones muy claras. La primera de ellas es honrar a sus padres. Yo sé que te puede costar honrar a tu papá o a tu mamá por las cosas que pueden estar haciendo, o por lo que vos conocés, porque en la intimidad todo se sabe, ¿verdad? Pero la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya ¿cómo? Bien. Bien, dice la Biblia, para que te vaya bien. Por eso hay mucha gente pasándole factura a sus padres. Cuando llegan la mayoría de edad, ahí empieza la venganza. Un día visitamos con mi esposa a una mujer que ya falleció hace mucho tiempo, donde sus 4 hijos no la visitaban nunca. Y esta mujer lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque no tenía la visita de sus hijos. Creo que les conté el caso hace mucho tiempo. Esta persona falleció hace muchos años ya. Pero cuando me tomé el trabajo de visitar a sus hijos estaban vengándose prácticamente de su madre. Pero por supuesto eso tiene también un pase de factura, porque no le puede ir bien a una persona que se venga de sus padres o no los honra. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es un mandamiento de Dios y seas de larga vida. Vos bendecilo porque vos tenés más madurez, más luz. Bendecilos. Cuando yo estaba en la avenida Ipiranga, en San Pablo, ¿se acuerdan que les conté el caso? Estaba caminando por esa avenida, yo estaba allí viviendo en Brasil. Pasé, escuché a un grupo de argentinos que estaban hablando, me acerqué y la mayoría de ellos eran jóvenes rebeldes que se habían escapado de su casa, odiando a sus propios padres, casi no queriendo más saber nada con su familia. Y por supuesto yo me di cuenta que esa comunión me iba a hacer daño y me alejé. Pero ellos se retroalimentaban con bronca, con odio, y no querían saber nada de sus padres. Bueno, Nehemías todo lo contrario. Nehemías dijo: voy a ir a la casa de mis padres, donde están los sepulcros de mis padres, y voy a reedificar esas murallas para que de esa manera mis padres estén siendo honrados aún después de muertos. Porque vos podés honrar tu nombre, el nombre que llevas, que viene propio de la familia. Nehemías también estaba motivado por ayudar a los necesitados. Ahí vemos que en ese lugar donde estaba el muro destruido, la ciudad de Jerusalén en ruinas, había gente viviendo y estaban sufriendo principalmente el peligro
y la vulnerabilidad de ser atacados por ejércitos enemigos. Y Nehemías dijo, no lo puedo permitir, yo tengo que hacer algo. Entre nada y algo prefiero hacer algo. Y Nehemías inmediatamente se puso en campaña, hizo toda una recaudación de fondos con el rey de turno, le pidió madera, le pidió ayuda, contactos, cartas de recomendación, y dijo, tengo que hacer algo para ayudar y beneficiar a esa gente que está sufriendo. Y la pregunta que te hago, ¿qué haces para ayudar a los que necesitan a tu alrededor? Miren, yo quiero traer este caso, pero una vez visité a una familia que estaba sufriendo, el papá y la mamá estaban metidos en una piecita, los dos prácticamente escondidos, mientras el hijo adicto, bien adicto, tenía una comunión como con 15 adictos más y se reunían todos los días en esa casa. Y los padres estaban muertos de miedo dentro de esa piecita y no podía salir. Prácticamente ese joven con sus amigotes se había adueñado de esa casa y los padres sufriendo porque no se animaban a decir nada, porque le tenían miedo al hijo y a sus amigos. Esos padres estaban en gran necesidad también. Pero hay mucha gente en las familias necesitando un milagro, necesitando la intervención de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Mientras tanto, hay gente que dice, no puedo hacer nada. Sin embargo, podés orar, podés pedirle a Dios que intervenga. Si querés mover algo en la tierra, lo tenés que mover primero en el cielo. Pedirle a Dios que intervenga, que toque las vidas, que cubra, que esté interviniendo para cambiar las situaciones, las realidades. Y Dios lo va a hacer porque va a honrar tu fe. Y Dios va a empezar a obrar en tu familia, o en tu necesidad, o en los que están necesitados a tu alrededor. También Nehemías estaba motivado para devolverle la identidad al pueblo. Lo que ha hecho el diablo con mucha gente es tristísimo. Lo había hecho con nosotros hasta el día que conocimos a Cristo. Lo estaba haciendo con Tommy hasta el día que conoció a Cristo. Pero lo sigue haciendo con muchas personas porque los quiere destruir, matar y llevar al infierno. Pero ¿qué hacemos nosotros para devolverle la identidad al pueblo, para que sea un pueblo de Dios, un pueblo digno, un pueblo realmente que dé gloria a Dios con su vida? Nehemías dijo, no puedo permitir que ese pueblo desaparezca, ni que sea raliado de la faz de la tierra, ni que sufra más de lo que ha sufrido hasta ahora. Algo tengo que hacer, voy a hacer algo. Y se puso en campaña y fue motivado por esa visión. Pero también restituir el culto a Dios. Y esto es lo principal que vemos en el libro de Nehemías. Restituir el culto a Dios. Saben que en muchas casas, en muchos lugares, no se tiene culto a Dios. Yo no digo que se reúnan todos para celebrar un culto y que alguien venga y pase la ofrenda. No, simplemente decir vamos a orar. O en mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. O en este lugar se planta la bandera del Evangelio de Jesucristo, donde no va a haber más corrupción, más mentiras, más maledicencia o más cosas que puedan afectar la vida allí y mucho más empañar el testimonio que nosotros pretendemos tener de Jesucristo. ¿Se entiende hasta aquí? Amén. Por eso Nehemías estaba poderosamente motivado por estas demandas. Pero vamos a ver entonces el primer punto. ¿Qué se necesita para construir las murallas? ¿Qué se necesita? Creer que lo que hacemos es importante. A lo mejor no encontrás importante esto. A lo mejor no es importante construir murallas. Estoy hablando de murallas espirituales que puedan permitir que el enemigo no se filtre, no se meta, no haga su obra destructora. Si tu casa, tu vida, tu ministerio, tu empresa, tu familia tiene murallas alrededor, el enemigo no va a poder meterse, no va a poder filtrarse, no va a poder afectar tu vida, a menos que le demos lugar. Porque el diablo no puede hacer nada si no le das lugar. Pablo dice, no le deis lugar al diablo, porque si le das así nada más, ¡fum!, se mete como un turbión. Por eso, creer que lo que hacemos es importante. Mira lo que dice Nehemías en el versículo 3. Yo hago una gran obra. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Una gran obra o una obrita? Es muy importante el concepto que tengas en tu mente y en tu corazón sobre lo que estás haciendo para Dios. Porque eso va a resultar. Nos convertimos en profetas de nosotros mismos cuando decimos cosas
que después son realidades. Hay gente que dice, de mí no va a salir nada bueno, o yo no sirvo, o nadie me va a querer, o soy insignificante, o lo que estoy haciendo es poca cosa, es chiquitito, algo sin valor hasta que casi ni se nota. Bueno, esa persona indudablemente tiene una muy baja autoestima y por supuesto se está tirando basura sobre sí misma, porque no va a poder proyectarse como quisiera, porque se está traicionando con lo que dice o con lo que piensa. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Por eso Nehemías la tenía re clara. Yo hago una gran obra. Si no la hago, me animo a agregar esto. Si yo voy a hacer algo para Dios, que sea realmente algo trascendente, algo grande, algo notorio, algo impactante. ¿Por qué? Porque mi Dios es grande. Amén. Es superlativamente grande. Amén. Por eso decía un famoso misionero de Inglaterra, pensad grandes cosas de Dios y pensad y emprended grandes cosas para Dios. Amén. Por eso vos tenés que tener una mentalidad de grandeza, sin vanagloria, sin soberbia, sin altivez, sin orgullo, sino con mucha humildad, porque lo que pensamos, lo pensamos en base a Dios, no en base a nosotros. No es que yo soy grande, soy capo, qué bárbaro. No, es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es Dios quien en definitiva es el que va a hacer lo que debe hacerse. Por eso Nehemías la tenía re clara, decía, yo hago una gran obra. Esta obra es algo maravilloso, grande, significativo, algo importantísimo. Y Dios me quiere usar a mí. ¿Y quién soy yo? Mejor dicho, pregúntate quién es Él. Porque es Dios el que va a provocar en tu vida esa grandeza, esa notoriedad. Y eso que vas a hacer para su gloria, no para la tuya. Amén. ¿Qué se necesita para construir las murallas? Reconocer lo que pueden, a los que pueden impedir que lo logremos. Fíjate lo que dice el versículo 2. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Hay gente que no discierne, no reconoce que el enemigo está al acecho. Y quiero decirte que a veces los enemigos son físicos, tangibles, visibles, palpables, pero también hay enemigos espirituales, que son demonios, seres inmundos, malignos, que están pululando, queriendo afectar la vida de las personas. ¿Cuántos están atentos? Amén. Porque el que te distrae puede ser un demonio, queriendo hacerte ir para otro camino. El que afecta a veces la vida de las personas pueden ser demonios, que están en las casas a veces cuando se le da lugar al maligno. Si hay una casa revuelta, llena de caos, miseria, bueno, indudablemente allí hay demonios, hay que echarlos. Pero ¿cómo los echo, pastor? Teniendo autoridad y asumiendo autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Y diciéndoles, se van de aquí ahora mismo. Amén. Los echo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si me sale esa voz, pero bueno, por lo menos intentar, para que se note que estás teniendo garra, convicción, coraje, ahí seguridad absoluta para echar fuera a los demonios y a los de corbata también. Bueno, habían pensado hacerme mal. Mira, cuando yo estaba en Brasil y quería ir a la iglesia, había unos muchachones que eran amigotes y me decían, vení, vamos al bar, vamos a tomar. Y yo sabía que no me tenía que juntar con ellos, ya eran 3. Yo digo, si me junto con ellos, todavía no estoy fuerte. No le puedo decir, no voy porque yo soy santo. En ese tiempo no tenía ni idea. Simplemente sabía que los tenía que evitar. El otro día estaba hablando con una persona que me decía, a mí lo que me hace mal es la junta. Es la junta. Hay gente que tiene junta maligna. Junta maligna. Junta que lo lleva por caminos de perdición.
Vos tenés que darte cuenta quiénes son los que van a afectar tu vida espiritual y te van a llevar por caminos de perdición. Yo les conté muchas veces que me juntaba con gente que era meramente social en la iglesia, muy simpática, pero no eran espirituales. Amén. Eran sociales nada más, solamente querían farra, pasarla bien, divertirse, entretenerse, pero no tenían ni una pizca de espiritualidad, estando aún en la misma iglesia. Y yo le pedí a Dios sabiduría, le pedí a Dios ayuda, y la persona que me estaba aconsejando me decía, me daba vuelta, y yo digo, decime qué es lo que me está perjudicando la vida espiritual, porque yo estaba hacía ya como 6-7 meses en la iglesia y seguía subiendo y bajando. No tenía estabilidad, no tenía regularidad, ni siquiera madurez. Y él me decía, lo que pasa es que vos tendrías que darte cuenta con quién estás, me decía. Digo, ¿por qué? Si son de la iglesia, vienen a la iglesia, no faltan nunca, sí, pero proponeles orar, proponeles venir a las reuniones de estudio bíblico. Y yo lo hice, ¿se acuerdan, verdad? Fui y les dije, ¿qué les parece si vamos a orar? Y me miraron mal. Dijeron, ¿de qué te la tirás, pastor, ahora? Yo era recién llegado a la iglesia, ahora sos pastor vos. Vamos a la iglesia, al estudio bíblico. No, pero empezaron a cargar los mismos chicos de la iglesia. Pero yo sé que vos no conocés a ninguno así aquí. Todos los chicos de aquí son re santos, espirituales, que siempre te unís con ellos y orás, ¿no es cierto? Bueno, déjalo ahí, por favor. Bueno, Nehemías dijo, Sanbalat, Gesem el árabe y Tobías son mala junta. Con ellos no me tengo que juntar. Pero vení, por 5ª vez lo invitaron. Vení al Campo de Oro. El Campo de Oro era un lugar de descanso, de veraneo, donde dicen que los millonarios tenían sus residencias. Es como decir, tomate un respiro en el trabajo y vení con nosotros, vamos a pasarla bien. Lo querían sacar de circulación. Y dice, porque ellos habían pensado hacerme mal. Vos tenés que saber quiénes son los que te van a perjudicar. ¿Qué se necesita para construir las murallas? Carácter para saber decir no. Hay gente que tiene el no todo el tiempo y hay gente que tiene el sí todo el tiempo. Los extremos son malos. Vos tenés que aprender a darte cuenta cuándo se tiene que decir sí y cuándo se tiene que decir no. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo demás es bien del maligno, lo dice Jesús. Hay personas que por no tener carácter son flojos y terminan cediendo. Y me insistió, y me pidió, y no me pude negar. Jovencitas que terminan siendo embarazadas porque no supieron decir no a tiempo. Porque si el joven te pide algo relacionado con el sexo, antes de casarte es ilícito, es pecado. Y ahí hay maldición de Dios, seguramente, y te vas a tener que arrepentir. Si lo has hecho ya, pedile perdón a Dios. Y si sos sincero, Dios te perdona. Pero lo cierto es que hay maldición cuando pecamos. Hay muerte cuando pecamos. Y tenemos que arrepentirnos para pedirle perdón a Dios. Pero hay personas que no tienen carácter para decir no. ¿Por qué no me llevas este paquete a tal lado sabiendo que hay droga? Y bueno, no me pude negar. Vos tenés que tener un carácter firme para saber decir no, para decirle disculpame, pero esos no son mis principios. Pero pastor, me van a rechazar, me van a sacar del grupo, que te saquen. Como una persona dice, ¿qué quiere? Pastor, me obligaron a mentir. Nadie te obliga a mentir si sos mayor. Vos mismo tomaste la decisión de ceder y ser flojo. Y terminaste mintiendo. Pero pastor, me iban a echar, que te echen. ¿De quién dependés vos? ¿De Dios o del dinero o del empleado o del patrón? Si vos dependés de Dios no tenés por qué temer mal alguno. Hay gente muy floja, que cede todo el tiempo. Vos tenés que aprender a decir sí y no. Ambos tienen el mismo peso de gloria. Y sos respetado y sos respetada cuando tu sí es sí y tu no es no. Cuando has pensado bien las cosas y sabes lo que estás haciendo. Nehemías la tenía re clara y él sabía lo que tenía que decidir. Por eso dijo esto. Miren lo que dice el versículo 4 y el versículo 5.
y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Y sin embargo Nehemías dijo, no voy. Y después siguió poniendo el no exactamente en el lugar donde tenía que ir. ¿Qué se necesita para construir las murallas? Convicción ante los cuestionamientos. Cuando vos te embarcás en un proyecto, cuando vos querés hacer algo y tenés un objetivo, una demanda de Dios, y sabés qué es lo que Dios te pide que hagas, va a levantarse oposición, va a levantarse gente para criticarte. Te van a decir, estás loco, ¿por qué lo haces? No vas a terminar, eso solo a vos se te ocurre, es imposible. Pero Nehemías la tenía clara. Y mira lo que dijo en el versículo 8. En el versículo 8 dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino de que tu corazón tú lo inventas. El enemigo comenzaba a inventar rumores. Es como el caso que yo les conté una vez, que apareció una persona y me decía, en ese tiempo la iglesia tenía 20 y pico de personas, nada más. Y venía, pastor, muchos de la iglesia están diciendo esto. Y yo al principio lo creía, yo era un pichoncito, recién empezando el ministerio, y me decía, muchos en la iglesia están diciendo esto. Y yo le decía, hasta que un momento en oración, después fui a confrontarle y le digo, decime una cosa, ¿quiénes son los muchos? A ver, nombrame a 2 o 3. No supo nombrarme a 2 o 3. El enemigo siempre se va a respaldar en los muchos. Somos muchos los que hablamos, somos muchos los que pensamos. Pero vos tenés que tener convicción, por más que sea uno o muchos, de saber que lo que estás haciendo es correcto y te respalda el cielo. Por eso no tenés que temer mal alguno cuando tus decisiones son absolutamente decididas en la presencia de Dios en oración. Pero ahora si vos sos una persona que decidís por conveniencia, andás decidiendo cualquier cosa, ni siquiera sabés en qué te estás comprometiendo. Y hay mucha gente sufriendo consecuencias innecesarias por haberse comprometido con decisiones que ni siquiera las pensaron. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso Nehemías tenía convicción ante los cuestionamientos. No importa el qué dirán. Mientras yo esté haciendo la voluntad de Dios y sepa con una revisión criteriosa de mis actos que lo que estoy haciendo me lo demanda Dios y estoy haciendo lo que le agrada a Dios. Amén. Pero acá viene otro tema. ¿Qué se necesita para construir las murallas? Fuerzas espirituales. Vos sin fuerzas espirituales no podés ir a ningún lado, no podés lograr nada que agrade a Dios. Todo lo que agrada a Dios depende del poder de su espíritu. Todo lo que quiere hacer Dios depende de su espíritu. Y vos tenés que tener convicción de esto también. Por eso le dijo Jesús a sus discípulos, no hagan nada hasta que no sean investidos con el poder de lo alto. Hay gente muy fuerte físicamente, hay gente muy fuerte mentalmente, hay gente muy fuerte por el dinero que tienen o por sus contactos o por las ocasiones que han tenido y les salieron bien, pero lo que te permite vencer, mantenerte, proyectarte, conquistar y lograr el objetivo es la fuerza que recibís de Dios. Es la fuerza y el poder espiritual que tenés por tu comunión con Dios. Mira lo que dice Nehemías en el versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Dónde adquiría Nehemías el poder para seguir enfrentándose a todos los enemigos? En Dios. ¿A dónde buscaba la fuente de su poder Nehemías para seguir conquistando? En Dios. Oh Dios, fortalece tú mis manos. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Señor, ayúdame. Señor, toma intervención en esta situación. Señor, que me pongo en tus manos. Y doy gloria a Dios porque aquí hay muchos que se ponen en las manos de Dios todo el tiempo para lograr sus objetivos. Y queremos invitarte para que también lo hagas. Que dejes depender de vos mismos para empezar a depender de Dios. Cuando vos dependés de vos mismo, por supuesto te asustás, te achicás, te crees incapaz, pensás que no lo vas a lograr, pero cuando te apoyas en Dios,
todo se puede. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Cuando estás con Dios sos multitud. Si estás sin Dios es miseria y espanto. Pero con Dios todo se puede. ¿Cuál es tu texto preferido de la Biblia? Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. 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 Acerté, ¿verdad? Porque lo sé. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. ¿Qué se necesita para construir las murallas? Valor y determinación. Son dos cosas diferentes, pero combinadas son poderosísimas. Mirá lo que decía Nehemías en el versículo 10 y en el versículo 11. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía. Te quiero aclarar, hijo de Mehetabel. Cuando dice así la Biblia, hijo de tal, hijo de fulano, de sultano, habla de una persona bien reconocida, bien establecida, bien integrada. No era un paracaidista que cayó y apareció y dijo algo. Era una persona bien conocida en el medio. Porque él estaba encerrado. ¿Dónde estaba? Estaba encerrado por miedo. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. ¿Qué clase de hombre o qué clase de mujer sos? A la primera crítica, ¿qué haces? ¿Te asustás? Al primer desafío, al primer obstáculo, ¿qué haces? ¿Llorás en los rincones? Bueno, aquí había una persona muy ligada a Nehemías, muy conocida en el medio, que le dijo, vení, vení, vámonos, encerremos, porque hoy vienen a matarte. Sí, hoy te van a matar. Sin embargo, Nehemías se paró y dijo, un hombre como yo ha de huir. ¿Vos te conocés a vos mismo de tal manera que puedas responder ante el desafío? Un hombre como yo ha de resignarse, ha de huir, ha de renunciar, ha de abandonar. Hay gente que no se conoce, hay gente que no tiene ni idea de quién es. Por eso está dudando en la nebulosa, preguntándose todavía quién soy, para qué existo, por qué vivo. Pero cuando vos conocés a Dios y sabés de Dios y lo conocés a Él, comenzás a conocerte a vos mismo. Amén. Y al mismo tiempo decís, un hombre como yo, una mujer como yo, ha de huir, pero no importa cuántos son, sino que vayan saliendo. Amén. Esa frase es muy de valiente. Pero Nehemías estaba ante una persona que lo quería amedrentar y ante enemigos que eran reales. Y sin embargo, él plantó bandera, siguió firme en la carrera, no renunció, no desistió, siguió peleando la buena batalla. Y por último, ¿qué se necesita para construir las murallas? Conocimiento de Dios y el deseo de dar buen testimonio. ¿Qué se necesita para construir las murallas? Por último, conocimiento de Dios y el deseo de dar buen testimonio. Repito este último, el deseo de dar buen testimonio. Oro para que tengas ese deseo en esta noche. Mirá lo que dice el versículo 12 y el versículo 13. Y entendí que Dios no lo había enviado. ¿Por qué entendió? Porque conocía a Dios y él sabía lo que iba a hacer Dios. Si vos no conocés a Dios, no te vas a dar cuenta de lo que va a hacer Él. Vos tenés que conocer a Dios para saber cómo actúa, cómo obra, para que no te impacientes, para que no estés pecando por incredulidad y cometiendo errores, tomando decisiones equivocadas porque no conoces a Dios y porque crees que Él te abandonó, que Él se olvidó de vos y que Él no está, o que está ocupado con otras personas que son más importantes que vos. Y ese es el conocimiento equivocado que tenés de Dios. Dios te ama, está con vos siempre y te acompaña hasta el fin, y conmigo también y con todos. Y por supuesto quiere bendecirnos porque es su decisión de bendecir. Entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Y yo le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Toda decisión que nosotros podemos tomar nos puede levantar para la gloria de Dios o nos puede bajar
porque no hemos tomado una decisión correcta. Si vos conoces a Dios vas a poder vencer. Dice la Biblia que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Era lo que estaba haciendo Nehemías. Nehemías se esforzaba y actuaba. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Si vos no conoces a Dios, va a ser poco lo que puedas hacer. Y por supuesto, dar buen testimonio de quién es Dios en tu vida. Ponete de ti, iglesia, por favor. Dar buen testimonio de lo que es Dios en tu vida. La gente te ve, la gente te escucha, la gente te mira con atención, la gente está pendiente de vos y por supuesto que quede el nombre de Cristo bien en alto. Amén. Amén. ¿Cuántos escucharon esto último que dije? Amén. Que la gente que te ve, te escucha, puede dar gloria a Dios por lo que ve en vos. Gloria a Dios. Y lo que ve en vos tiene que ver con lo que ve en Cristo. Amén. Que Dios nos utilice para que multitudes puedan conocerlo y puedan amarlo como nosotros lo amamos. Cerrá tus ojos. Voy a hacer esta última oración pidiendo que Dios toque tu vida y Dios haga de vos un instrumento de su gloria y que cambie definitivamente tu historia a partir de hoy, porque querés ser como Nehemías, con murallas de protección alrededor que te permitan tener victoria tras victoria tras victoria y logros y resultados gloriosos por este Dios grande, tan grande que tenemos. Señor, ministra en esta hora a tu pueblo, Espíritu Santo, encárgate de este momento del final del culto. Señor, que esto que hemos escuchado, Señor, que nos has hablado en esta noche, dé fruto al 100 por 1. Yo te pido que en aquellos que han venido trapeados o por una historia de fracasos, de ruinas, de miserias y de espantos, Señor, que a partir de hoy definitivamente todo eso cambie. Que a partir de hoy, Señor, estas murallas comiencen a ser edificadas. Que aquí haya un pueblo de gloria, que sabe que eres grande y poderoso. Que haya un pueblo de valor, Señor, de coraje, de absoluta determinación y que esté dando testimonio de quién eres tú en su vida. Yo pido para que en esta noche, Dios Santo, estés tocando las almas de aquellos que están deseando entregarse a ti y que lo van a hacer en esta noche como nunca antes lo han hecho, porque este es el día que has elegido, Dios Santo, para que cambie la historia de aquellos que se consagran. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.